Yo creo que parte importante de mi formación personal, que yo soy hijo de árbitro, mi formación personal, mi formación profesional como abogado también, pues estuvo muy vinculado al tema del arbitraje, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho al arbitraje el haber podido representar a mi país, el haber podido conocer prácticamente todo el mundo, el haber podido conocer amigos en prácticamente todo el mundo, y que hasta la fecha, ¿no? Que hasta la fecha ese estilo de vida pues, me permite todavía tener contacto con gente y con lugares extraordinarios como es Oaxaca y como es San Juan. El arbitraje es un servicio, ¿no? El arbitraje es un servicio al fútbol. Las estrellas del fútbol son en la cancha llanera, en el baby fútbol y hasta en la Copa del Mundo los jugadores. La gente va a una cancha, se desvela, se desmañana para ir a ver a los que juegan. El árbitro es un accidente reglamentario del partido y en la medida que lo entendamos como un servicio, seguramente vamos a ser mejores conductores del encuentro, insisto, ya sea en una cancha llanera o en la final de la Copa del Mundo. Creo que la dificultad que enfrentan los árbitros hoy es muy grande. El arbitraje mexicano, por ejemplo, que ha evolucionado en el tema físico, ¿no? Los muchachos hoy son unos atletas, compiten físicamente con los jugadores y eso no es fácil. Yo creo que todo le da sabor al caldo y de pronto también tenemos que tener árbitros de diferente manera. Lo que no se vale es quererse robar el show. Yo insisto que el tema es respetar que el estrella del show es el jugador y el árbitro debe entender eso. Ahora, hay personalidades que les gusta más traer los reflectores, decía usted de Boni, ahora del caso de Marco, bueno, pues mientras se entreguen buenas cuentas, haz lo que se te pegue la gana, pero arbitra bien el partido.